Capítulo 5. El cambio de reinos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 6 al 7. Muchos creyentes tienen el deseo de vivir una vida santa, pero han llegado a la conclusión de que no pueden lograrlo. Han luchado durante años con pecados persistentes o con deficiencias de carácter. Si bien no viven una vida absolutamente pecaminosa, han abandonado la ilusión de poder llegar a vivir alguna vez una vida de santidad y se han conformado con vivir una vida de mediocridad moral, con la que ni ellos ni Dios están conformes. La promesa de Romanos 6, 6 al 7 pareciera que es algo imposible de alcanzar. Los claros mandatos de las Escrituras de vivir una vida consecuentemente santa no hacen sino darles un sentido de frustración. Muchas personas procuran vivir una vida de santidad apoyándose en el poder de su propia voluntad. Otras han pretendido apoyarse únicamente en la fe. Son muchos los que se han desvelado orando por algún pecado en particular que los persigue, aparentemente sin mayor éxito. Se han escrito decenas de libros con el objeto de ayudarnos a descubrir el secreto de la vida victoriosa. En la búsqueda de respuestas a los problemas en torno al pecado, surge una pregunta inquietante. ¿En qué medida tengo que depender de Dios y cuál es la parte de la que soy responsable? Esto es algo que tiene confundidas a muchas personas. Cuando comenzamos a vivir la vida cristiana, al principio suponemos confiadamente que lo único que hay que hacer es descubrir en la Biblia lo que Dios quiere que hagamos y comenzar a ponerlo en práctica. No nos percatamos que está de por medio nuestra tendencia a aferrarnos a nuestros antiguos hábitos pecaminosos. Tras experimentar una buena cantidad de fracasos por la naturaleza pecaminosa que tenemos, se nos dice que hemos estado tratando de vivir la vida cristiana en el poder de la carne. Tenemos que dejar de esforzarnos y comenzar a confiar, o dejar de afanarnos por nuestra cuenta y entregarle las riendas a Dios. Se nos dice que si tan solo estamos dispuestos a entregar el problema de nuestro pecado en las manos de Cristo y descansamos confiadamente en la obra que Él hizo en el Calvario, podemos vivir su vida en nosotros y conoceremos la experiencia de una vida de victoria sobre el pecado. Habiendo conocido el fracaso y la frustración que nos crea el pecado, nos llena de gozo el que se nos diga que Dios ya ha hecho todo y que todo lo que tenemos que hacer es descansar en la obra consumada de Cristo. Después de haber procurado luchar con nuestro pecado hasta la desesperación, esta nueva idea aparece como un salvavidas para el que se está ahogando, casi como si estuviera escuchando el Evangelio por primera vez. Pero pasado un tiempo, si somos realmente sinceros con nosotros mismos, descubrimos que seguimos siendo derrotados por nuestra naturaleza pecaminosa. La victoria que aparentemente nos ha sido prometida sigue eludiéndonos. Seguimos luchando con el orgullo, los celos, el materialismo, la impaciencia y la lujuria. Seguimos comiendo demasiado, malgastando el tiempo, criticándonos unos a otros, ocultando parcialmente la verdad y permitiéndonos una serie de pecados adicionales y al mismo tiempo odiándonos por lo que hacemos. Luego volvemos a preguntarnos, ¿qué es lo que estoy haciendo mal? ¿Por qué? Nos preguntamos, ¿por qué no puedo conocer la victoria que se describe en todos los libros que hablan de lo que otros al parecer han logrado? Empezamos a pensar que nuestro caso es único, que por alguna razón nuestra naturaleza pecaminosa debe ser peor que la de los demás, y nos comenzamos a desesperar. Hace muchos años, otro creyente me previno que Satanás trataría de confundirnos en cuanto a lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que tenemos que hacer nosotros mismos. Con el tiempo, he comprendido que ese hombre había descubierto una gran verdad al hacer esta afirmación. La falta de comprensión de lo que respecta a este asunto ha llevado a una gran confusión en la búsqueda de la santidad. Resulta importante que hagamos esta distinción porque, si bien es cierto que Dios ha preparado las cosas de modo que podamos vivir una vida santa, también es cierto que nos ha dado responsabilidades concretas.
Veamos primeramente lo que Dios ha provisto. Leemos en la Biblia: «No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias». Romanos 6:12. Lo primero que tenemos que ver en este pasaje es que la búsqueda de la santidad, no permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal, es algo que tenemos que hacer nosotros. Estas palabras de Pablo tienen un sentido de exhortación. Está hablando de nuestra voluntad. No permitáis que reine el pecado, nos dijo, con lo cual da a entender que esto es algo de lo cual nosotros mismos somos responsables. La experiencia de la santidad no es un regalo que recibimos de la manera en que recibimos la justificación, sino algo que claramente insta a procurar esforzadamente. Lo segundo que tenemos que notar con relación a la exhortación de Pablo es que está basada en lo que acababa de decir. Notemos la palabra «pues», que sirve de vínculo con lo anterior. Está claro que lo que quiere decir es, en vista de lo que acabo de decir, no permitas que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Diciéndolo de otro modo, hemos de procurar la santidad en razón de ciertos hechos que son verdaderos. Bueno, ¿cuáles son esos hechos? Echemos un vistazo a lo que dice Romanos 6. En respuesta a la pregunta, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dijo, hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículos 1 y 2. Después Pablo desarrolla más la idea, versículos 3 al 11. Es evidente que la palabra pues, versículo 12, se relaciona con el hecho de que hemos muerto al pecado. En vista de que hemos muerto al pecado, no debemos permitirle que reine en nuestro cuerpo mortal. Si hemos de obedecer la exhortación del versículo 12, resulta imprescindible que comprendamos lo que quiere decir Pablo con la frase «hemos muerto al pecado». Al leer este pasaje, lo primero que observamos es que el haber muerto al pecado es resultado de nuestra unión con Cristo, versículos 2 al 11. Por cuanto Él murió al pecado, nosotros hemos muerto al pecado. Por lo tanto, resulta claro que nuestro morir al pecado no es algo que hayamos hecho nosotros, sino algo que ha hecho Cristo, el valor de lo cual beneficia a todos los que están unidos a Él. La segunda observación que podemos hacer es la de que nuestro morir al pecado es un hecho, ya sea que nos demos cuenta de ello o no. Por cuanto Cristo murió al pecado, todos los que están unidos a Él han muerto al pecado. El morir al pecado no es algo que hagamos nosotros o algo que cobra realidad en nuestra experiencia cuando reconocemos que es así. Algunos han malentendido esto. Hemos concebido la idea de que el haber muerto al pecado significa que de algún modo hemos sido colocados en una posición en que el pecado no puede tocarnos. Sin embargo, para poder experimentar esto en la vida cotidiana, se nos dice que tenemos que considerarnos muertos al pecado. Versículo 11. Se nos explica además que si no estamos logrando la victoria sobre los pecados que nos acosan y dominan, es porque no estamos reconociendo que hemos muerto al pecado. La verdad es que tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero el que lo consideremos así no es lo que hace que sea realidad. Los versículos 11 y 12 tienen que considerarse juntos. En vista de que estamos muertos al pecado por nuestra unión con Cristo, no debemos permitir que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Nuestra experiencia diaria con relación al pecado está determinada no por el hecho de nuestro reconocimiento, sino por nuestra voluntad. Por si permitimos o no que el pecado reine en nuestro cuerpo. Pero nuestra voluntad tiene que ser influenciada por el hecho de que hemos muerto al pecado. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con la expresión muertos al pecado? Quiere decir que hemos muerto al dominio del pecado o al reinado del pecado. Antes de haber confiado en el Señor Jesucristo para la salvación, nos encontrábamos en el reino de Satanás y del pecado. Seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad o del reino del aire, es decir, Satanás. Efesios 2:2. Estábamos sometidos a la potestad de Satanás. Hechos 26:18. Y al dominio de las tinieblas, Colosenses 1:13. Pablo dice que éramos esclavos del pecado, Romanos 6:17. Al nacer, ingresamos a este reino del pecado, de la esclavitud y de la muerte.
Toda persona que ha vivido a partir de Adán, exceptuando al Hijo de Dios encarnado, nace como esclavo del reino del pecado y de Satanás. Mas en razón de nuestra unión con Cristo, hemos muerto al reino del pecado. Hemos sido liberados del pecado, Romanos 6:18, rescatados del dominio de las tinieblas, Colosenses 1:13, y convertidos de la potestad de Satanás a Dios, Hechos 26:18. Antes de ser salvos, estábamos esclavizados al pecado, bajo su reino y su imperio. Sin importar qué tan decentes y morales hayamos sido, vivíamos en el reino del pecado. Pero ahora, a raíz de nuestra unión con Cristo en su muerte al pecado, hemos sido liberados del reino del pecado y colocados en el reino de la justicia. El profesor John Murray, al comentar la frase «hemos muerto al pecado», escribe: si consideramos al pecado como un reino o esfera, entonces el creyente ya no vive en ese reino o esfera. Y así como con frecuencia es cierto en la esfera de la vida en este mundo, que la persona que ha muerto pasó y he aquí ya no está, la busqué y no fue hallado, Salmo 37:36, así también ocurre con la esfera del pecado. El creyente ya no está allí, por cuanto ha muerto al pecado. El creyente murió al pecado una vez y ha sido trasladado a otro reino. Es debido a que estábamos en esta esfera del pecado, sometidos a su reino y a su gobierno, que comenzamos a pecar desde la infancia, porque éramos esclavos, obrábamos como esclavos. Fuimos desarrollando hábitos pecaminosos y un carácter pecaminoso. Aun cuando hayamos sido lo que el mundo titula personas buenas, vivíamos para nosotros mismos, no para Dios. Nuestra actitud hacia Cristo se expresa en las palabras de sus enemigos. No queremos que éste reine sobre nosotros. Lucas 19:14. Mas si hemos sido librados y sacados de dicho reino, ¿por qué todavía pecamos? Si bien Dios nos ha liberado del reino del pecado, la naturaleza pecaminosa todavía reside dentro de nosotros. Aun cuando el dominio y el imperio del pecado hayan sido quebrantados, el pecado que mora en el creyente sigue ejerciendo un poder tremendo, obrando constantemente para inclinarnos al mal. Una ilustración tomada del arte de la guerra nos puede ayudar a ver la verdad de esta afirmación. En cierto país, dos facciones luchaban por tener el control del mismo. Finalmente, con el auxilio de un ejército procedente del exterior, una de las facciones logró la victoria y asumió el control del gobierno. Pero el bando perdedor no abandonó la lucha. Se limitaron a modificar las técnicas adoptando el método de las guerrillas y siguieron luchando. De hecho, llegaron a lograr tal ventaja que el país que había suministrado la ayuda externa no pudo retirar sus tropas. Así ocurre con el creyente. Satanás y el reino del pecado han sido derrotados, pero la naturaleza pecaminosa del hombre recurre a una estrategia de guerrillas con el fin de arrastrarnos al pecado. Esto da como resultado la lucha entre el espíritu y nuestra naturaleza pecaminosa de la que escribió Pablo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Gálatas 5:17. Además, debido a que somos pecadores desde el momento que nacemos, hemos desarrollado hábitos pecaminosos desde el primer momento, como lo expresa Jay Adams. Nacimos pecadores, pero hacía falta la práctica para que desarrolláramos nuestro estilo pecaminoso individual. La vieja vida fue entrenada para la impiedad. Tendemos todos a actuar de conformidad con dichos hábitos pecaminosos, hábitos que se han ido grabando en nosotros debido a una larga práctica. Supongamos, por ejemplo, que el autor fuese cojo y que, como consecuencia, desarrollase el hábito de renquear. Si mediante una operación quirúrgica recuperase la normalidad, seguiría renqueando debido al hábito creado. ¿O cree el lector que cuando los esclavos fueron liberados por la proclamación de la emancipación hecha en los Estados Unidos por el presidente Lincoln, de inmediato los esclavos comenzaron a pensar como hombres libres? Sin duda alguna, siguieron con la tendencia a obrar como esclavos, porque habían desarrollado esquemas de comportamiento de esclavos. De modo semejante, el creyente tiende a pecar en razón del hábito creado. Es un hábito nuestro el ocuparnos de nosotros mismos en lugar de ocuparnos de los demás, el tomar represalias cuando se nos hiere de algún modo y el dar rienda suelta a los apetitos carnales.
Hemos adquirido el hábito de vivir para nosotros mismos y no para Dios. Cuando nos hacemos cristianos, no podemos abandonar todo esto de la noche a la mañana. En realidad, pasaremos el resto de la vida desechando dichos hábitos para desarrollar hábitos piadosos. No solo hemos sido esclavos del pecado, sino que seguimos viviendo en un mundo poblado de esclavos del pecado. Los valores convencionales a nuestro alrededor reflejan dicha esclavitud y el mundo procura que nos conformemos a su molde pecaminoso. Por consiguiente, aun cuando el pecado ya no reina más en nosotros, no ha de cesar en sus esfuerzos por llegar a nosotros y atacarnos. Si bien hemos sido liberados del reino del pecado y de su imperio, no hemos sido liberados de sus ataques. Como lo dice el Dr. Martin Lloyd-Jones en su exposición de Romanos 6, que a pesar de que el pecado no puede reinar en nosotros, es decir, en nuestra personalidad esencial, en cambio puede, si no se le controla, reinar en nuestro cuerpo. En este caso, lo que hará es convertir los instintos naturales del cuerpo en lujuria. Transformará los apetitos naturales en desenfreno, la necesidad de vestido y protección en materialismo y el interés sexual normal en inmoralidad. Es por esto que Pablo nos exhorta a estar en guardia, a fin de que no permitamos que el pecado reine en nuestro cuerpo. Antes de ser salvos, antes de haber muerto al reino del pecado, una exhortación así habría resultado ser inútil. No se le puede decir al esclavo, vive como hombre libre, pero sí se lo podemos decir al que ha sido liberado de la esclavitud. Ahora que efectivamente hemos muerto al pecado, a su imperio y a su dominio, tenemos que dar por sentado que realmente es así. Tenemos que tener siempre presente el hecho de que ya no somos esclavos. Ahora podemos hacerle frente al pecado y decir no. Antes no teníamos elección, ahora sí la tenemos. Cuando pecamos siendo creyentes, no pecamos como esclavos, sino como individuos con libertad de elección. Pecamos porque elegimos hacerlo. Para resumir, por tanto, hemos sido liberados del reino y del dominio del pecado, del reino de la injusticia. La liberación nos ha venido como consecuencia de la unión con Cristo en su muerte. Cuando Cristo vino a este mundo voluntariamente, irrumpió en la esfera del pecado, aun cuando Él mismo nunca pecó. Cuando murió, murió a este reino del pecado, Romanos 6:10, y mediante nuestra unión con Él, nosotros también hemos muerto a dicho reino. Hemos de tener presente este hecho de que hemos muerto al dominio del pecado, de que podemos hacerle frente y decirle no. Por lo tanto, hemos de cuidar el cuerpo a fin de que el pecado no pueda reinar en nosotros. Así vemos que Dios ha provisto lo necesario para nuestra santidad. Por la mediación de Cristo nos ha librado del dominio del pecado, de manera que ahora podemos resistir efectivamente sus embates. Pero la responsabilidad de ofrecer resistencia es nuestra, es algo que Dios nos deja a nosotros. Confundir la capacidad de resistir, cosa que Dios ha provisto para el creyente, con la responsabilidad que tenemos de resistir, cosa que nos compete a nosotros, equivale a buscar el desastre en nuestra carrera en pos de la santidad.